Bueno, bendiciones para todos los presentes, para todos los que nos están visitando. Mi nombre es Hermino López, pastor bautista. Deseo bendiciones para cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén oyendo y mirando. En esta ocasión vamos a grabar un tema que vamos a ponerle como título El Reino. Así nada más, el reino. Podríamos decir el reino de Dios, el reino de Cristo, pero a través de toda la exposición podremos entender de qué reino estamos hablando. Y para tener idea, o para empezar con este programa, con este tema, voy a leerles dos versículos que se encuentran en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 6 y 7, que dice de la siguiente manera: Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, el reino. ¿Por qué preguntarían los discípulos a Jesús, ahora que él ya se iba a ir al Padre, que iba a ascender al Padre? ¿Por qué le preguntarían los discípulos a Jesús? ¿Por qué le harían esa pregunta? ¿Restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Sin duda que la pregunta de los discípulos al Señor Jesús surge porque Él les había hablado del reino. Y ellos entendieron que este reino estaba relacionado con el pueblo de Dios, con el pueblo llamado en la Biblia el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, llamado también la casa de Jacob. Entonces la pregunta interesante es: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Desde el Antiguo Testamento podemos ver cómo al pueblo de Israel Dios le habló a ese respecto. Dios habló al pueblo de Israel sobre ese reino. Y por tal razón, todo hombre, toda persona del pueblo de Israel, de cualquier tribu, y especialmente de la tribu de Judá, tenía en la mente este pensamiento, esa cuestión, este asunto enseñado por los profetas, mencionado por los profetas. Por eso la pregunta de los apóstoles, de los discípulos: ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? El problema es que a veces muchos han confundido, y muchos siguen confundiendo las promesas de Dios, para el pueblo de Israel, con las promesas de Dios para la iglesia, para su iglesia. El libro del profeta Isaías, en su capítulo 9, versículos 6 y 7, dice de la siguiente manera: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable,
consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Ese imperio del que está hablando el profeta Isaías aquí en su capítulo 9, y ese niño de quien habla, que será sobre él el principado, sin duda estaba en la memoria, en la mente de los hombres del pueblo de Israel, estaba en la mente, en el corazón de los judíos, la promesa de Dios de un príncipe que tendría un reino que no tendría límite de tiempo, y un reino donde habría paz, tampoco una paz con límite, porque dice, y la paz no tendrán límite. Y dice también sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndole y confirmándolo con juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Así que ahora, si los discípulos habían escuchado a Jesús hablar del reino, ahora que él ya se va, ahora que los va a dejar, ellos no olvidan la promesa del reino, repetida muchas veces por Jesús, mencionado muchas veces por Jesús a los discípulos, como también recordado por ellos sobre este reino mencionado en las escrituras antiguas, en el Antiguo Testamento. Lo dilatado de su imperio no tendrán límite, ni el imperio ni la paz tendrán un límite de tiempo. Va a ser permanente, no está especificado cuántos años. Eso es lo que vemos aquí en el libro del profeta Isaías. Así como el profeta Isaías nos habla de este niño, nos es nacido, y que es una referencia a Cristo Jesús, también encontramos que el profeta Miqueas, en su capítulo 5, versículo 2, nos dice de la siguiente manera: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Sin duda que es innegable que lo que el profeta Miqueas dice aquí es una referencia a Jesús, que nacería en Belén Efrata, como dice aquí, estamos leyendo el profeta Miqueas del Antiguo Testamento. Y que, hablando de él, dice el profeta Miqueas que ese que nacería en Belén de Judá, habla de que va a ser Señor en Israel. Bueno, en esta Biblia, la Reina Valera del 60 dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Hay otras Biblias que no dicen Señor, sino que traducen. Donde está la palabra Señor, ponen la palabra gobernante. De ti me saldrá el que será gobernante en Israel. Y si no me equivoco, esta Biblia es la traducción llamada de la Sagrada Escritura del Nuevo Mundo, la Biblia que usan los llamados testigos de Jehová.
Ahí dice, de ti me saldrá el que será gobernante en Israel. Así vemos que esa promesa al pueblo de Israel la vemos en el profeta Isaías y en el profeta Miqueas. La promesa de este reino, la promesa de este príncipe que va a reinar, que va a gobernar en este reino. Ese reino también lo vemos anunciado ahora en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 33, 31 al 33, que nos dice de la siguiente manera: cuando el ángel visita a María y le dice en el versículo 31, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Este será grande, refiriéndose al hijo que nacería de María. Grande en el sentido de que no hay un hombre que alcance la estatura moral, la estatura espiritual, la estatura de santidad, de perfección de Jesús. Porque sabemos que creemos en Cristo Jesús, que creemos en la Biblia, que Él es Dios en la carne, Dios humanado. Y el ángel le dice a María, él será grande. Y le dice que será llamado Hijo del Altísimo. Bueno, es la forma como los judíos, los hebreos, conocen o hablan de Dios, del Padre. Conocen como el Altísimo. Y a Jesús, el ángel le dice a María que el niño que iba a nacer de él y que se llamaría Jesús, le iban a conocer como Hijo del Altísimo. Nosotros, el mundo cristiano, conoce a Jesús como el Hijo de Dios. Y recordemos que este título, o este nombre, si ustedes quieren, cuando ya Jesús dijo que Dios era su Padre, los judíos le rechazaron y le condenaron, porque él dijo ser Hijo de Dios. Para los judíos era una blasfemia que un hombre dijera ser Hijo de Dios, porque era hacerse Dios, era decirse que era Dios. Y como los judíos no comprendían que Jesús fuera el Hijo de Dios, no lo entendían, no lo podían aceptar, creían que Él era un hombre común y corriente, nada más. Por eso lo acusaron de hablar blasfemia, y fue una de las acusaciones que usaron para pedir su crucifixión. Este será grande, dice el versículo 32, Evangelio de Lucas, capítulo 1. Será llamado Hijo del Altísimo. Y la segunda cuestión que dice es, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y el versículo 33 dice, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hace ya algunos años, visitando un hogar, haciendo un trabajo de evangelismo en los hogares, aquí en mi ciudad, llegué a un hogar y conversando con la mujer de la casa, le había platicado que ella tenía 3 Biblias. Tenía una Biblia católica, tenía la Reina Valera y tenía la traducción de los llamados testigos de Jehová. Y cuando yo le leí esta parte
del Evangelio de Lucas, le pregunté si ella tenía idea de lo que es el versículo, de que de estos si tenía idea de estos versículos y de lo que estaban diciendo. Y esta mujer me contestó y me dijo, no sabía que eso estaba en la Biblia. Así también hay muchos que sí saben que está en la Biblia. Hay muchos que no saben que está esto en la Biblia. Pero hay muchos que saben que está esto en la Biblia, pero no creen que sea esto así. Primero, será grande, ya vemos que es una realidad en Jesús, cumplida. Será llamado hijo del Altísimo, también es algo que se ha cumplido. Pero la parte que dice, el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Cuando Jesús estuvo en la tierra, nunca tuvo en sus manos el trono de David su padre. Sabemos por las Sagradas Escrituras que todo el pueblo de Israel, desde que fue llevado cautivo a la tribu de Judá, a Babilonia, y las otras 10 tribus fueron llevadas cautivas a Siria, desde entonces ellos no han tenido rey, han vivido sin un rey que venga de la tribu de Judá, que sea descendiente de David. Y todo judío anhela intensamente tener un rey, como lo tuvieron en el tiempo de David, en el tiempo de Salomón, en los tiempos posteriores, hasta que fueron llevados cautivos a Babilonia. Anhelan profundamente tener un rey que venga, que descienda de David, porque es una promesa que está en la Biblia para ellos, especialmente para la tribu de Judá. Pero como desde entonces, hasta el tiempo de Jesús y hasta el tiempo nuestro, el tiempo que estamos ahora, año 2022, los judíos no han tenido un rey propio. Aquí dice que el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Él estuvo en Jerusalén, la capital de los judíos, la ciudad de Dios, la ciudad del gran rey, la ciudad de David. Tiene muchos nombres esta ciudad. Sin embargo, cuando Jesús estuvo ahí, viviendo, enseñando, predicando, no tuvo el trono de David. Y si esta promesa, el ángel se la mencionó a María, entonces podemos entender que cuando el ángel le hablaba a María de esto, le estaba diciendo una profecía, le estaba profetizando. Entonces esta profecía, estas palabras del ángel a María, que están aquí en el versículo 32 y 33, no se han cumplido. Y sabemos que la palabra de Dios no se equivoca, no miente, no hierra, es inerrable. Y si no se ha cumplido, entonces está por cumplirse, porque cuando dice reinará sobre la casa de Jacob, está en tiempo futuro. Y cuando Jesús estuvo en Jerusalén, no reinó sobre la casa de Jacob, es decir, sobre el pueblo de Israel. Y su reino no tendrá fin. Así que cuando Jesús estuvo en Jerusalén, ni reinó sobre el pueblo de Israel, ni tuvo el trono de David, su padre, en la carne. Entonces quiere decir que esto está pendiente. Sin duda, los discípulos conocían eso.
porque ellos siempre anduvieron con Jesús durante 3 años, a 3 años y medio aproximadamente. Entonces Jesús siempre les habló de las promesas de Dios para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios. Vemos pues entonces cómo este reino y este gobierno es anunciado por el ángel a María. Pero también vemos que es anunciado este reino. En el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 3, Jesús le dice a Nicodemo de la siguiente manera: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para entrar a ese reino de Dios hay que nacer de nuevo, hay que nacer otra vez. Y ese nacimiento solo se alcanza creyendo y recibiendo a Cristo como el único Señor y Salvador de la vida. Por eso dice Juan en el capítulo 1, versículo 11 al 13: y a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la fórmula, esos son los requisitos para poder entrar al reino de Dios. Los gentiles también tienen entrada, porque hasta ahí estamos viendo cómo Jesús habla con los judíos, con los hebreos, con los del pueblo de Israel. Pero ahora vamos a ver cómo también los gentiles tenemos entrada. En la carta a los Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14, nos dice de la siguiente manera: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Versículo 14: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y en Hechos capítulo 15, versículo 7 al 9, nos dice así el escritor Lucas. Hechos 15, 7 al 9. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a vosotros. Y ninguna diferencia hizo entre vosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre los servicios de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Hechos 15, del 7 al 9. Los gentiles también tenemos entrada. El apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses, ya nos habla de una manera más abierta y más clara a este respecto. Cuando dice en su carta a los Colosenses, el apóstol Pablo, en el capítulo 1, versículo 13, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Pablo está escribiendo una carta a la iglesia de la ciudad de Colosa. No está escribiendo exclusivamente al pueblo de Israel, al pueblo judío. Y ahí había gentiles, como posiblemente también pudiera haber judíos. Y el apóstol Pablo dice que Cristo, que Dios nos ha librado del poder del pecado y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ya tenemos entrada, ya tenemos asegurado el entrar al reino de Cristo Jesús. Por eso, cuando el Señor Jesús iba a ser levantado ya por las nubes y ser llevado a la presencia del Padre, los discípulos
estaban tan interesados en Jesús como interesados en esta promesa que viene desde el Antiguo Testamento, y le preguntan a Jesús: ¿restaurarás el reino en este tiempo? Esa es la pregunta. Pero a continuación vemos como Jesús, hablando con sus discípulos en Mateo 25, 31, dice: cuando el Hijo del Hombre venga y se siente su trono de gloria. Cuando el Hijo del Hombre venga. Solo que antes que se siente su trono de gloria, tiene que pasar algo que vemos en el Evangelio en el libro de profeta Zacarías 14, que nos dice así: he aquí el día del Señor viene, en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Antes que se siente su trono de gloria, las naciones se van a reunir para venir todas contra la ciudad capital de los judíos. Y el libro del Apocalipsis, el último libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 19, del 11 al 14, nos habla del jinete que viene del cielo y que viene con sus ejércitos celestiales, y que sale de su boca una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios. Veamos lo que nos dice este mismo capítulo 19, en el versículo 19. Apocalipsis 19, 19. Y vi la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales se había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Lo que nos dice Zacarías, en que la tierra se partirá en dos. Esto es en el monte de los olivos, donde Jesús iba a orar, y dice que se hará un valle que se extenderá hacia el norte y hacia el sur, y saldrán aguas vivas, es decir, habrá agua que corre, se verá un río. Debemos saber que en Jerusalén nunca ha habido río, así que esta promesa está por cumplirse. Es una profecía del final de este tiempo, de cuando que Jesús venga. Cuando Él venga, en el libro del profeta Zacarías dice que Jehová ponga sus pies sobre el monte de los olivos. Esto es Cristo Jesús. La tierra se partirá en dos. ¿Cuál será el método que use Dios para hacer esto? ¿Será una bomba lanzada por los hombres, o será un gran terremoto? La tierra se va a partir y van a hacer un río. Cuando dice Jesús o Jehová ponga sus pies sobre el monte de los olivos, es ahí donde la bestia, el anticristo, el falso Mesías, que va a engañar a los judíos, va a ser tomado preso, y también va a ser detenido el falso profeta, y ambos van a ser, dice aquí, lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre.
Y es entonces que el diablo quedará atado, según Apocalipsis 20, del 1 en adelante, será atado. Dice el versículo 2 del capítulo 20 de Apocalipsis: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Va a ser atado Satanás por 1000 años, es decir, va a estar sujetado, no va a poder hacer ninguna obra mala entre los hombres. Y como va a ser atado, entonces se establece el trono de gloria de Cristo Jesús y se establece el reino que será de esa manera como nos lo presenta el profeta Isaías en su capítulo 11. Nos dice así el profeta Isaías, ¿cómo va a ser el reino de Cristo? Dice que será, en el capítulo 11 del 1 en adelante, dice, versículo 5, será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad señor de su cintura. Morará el loro con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntas, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa comerán pastos juntos, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la tierra. Cosa que no vemos en ese tiempo, en donde el niño meterá la mano en la cueva de la serpiente y no le va a pasar nada, donde la osa y el animal doméstico andarán juntos, comerán juntos, sus crías también, cosa que no sucede ahora. El mundo volverá a ser como fue al principio, cuando Adán estaba en el huerto del Edén. El Evangelio de Lucas o de Marcos nos dice que Jesús se fue al desierto y andaba con las fieras. Y esto nos hace recordar al primer Adán, que era un hombre justo, sin pecado, sin conciencia de pecado, inocente. Por lo tanto, los animales feroces, las bestias que ahora son feroces, no le atacaban. Y esto lo vemos ahora en Cristo Jesús, cuando dice el evangelista que se iba al desierto y se estaba con las fieras. Así será el reino. Y en ese reino, según Zacarías 14:16, se celebrará la fiesta de los tabernáculos. Es la decisión de Dios que en ese reino se celebre la fiesta de los tabernáculos. Como también, eso nos lo dice en Zacarías 14:16, como también nos dice en el versículo 15 y 16 del Evangelio de Lucas. Lucas, Lucas 22, Lucas capítulo 22, versículo 15 y 16, dice de la siguiente manera: y Jesús les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. La Pascua judía, como la fiesta de los tabernáculos, serán celebrados en este reino, donde Jesús será el rey. Ahí en ese reino no será como en nuestros tiempos, donde hay violencia, donde hay delincuencia, donde hay asesinatos, donde hay robos, donde hay falta de paz en la sociedad humana y no hay justicia. El hombre comete su delito, paga una multa o le da dinero a la autoridad y lo sacan libre. Pero en el reino de Cristo, Isaías 11
14, dice que el rebelde será muerto. Morirá inmediatamente. Es entonces cuando esta ciudad llamada la ciudad de Dios, la ciudad de David, la ciudad del gran rey, la ciudad eterna, por cierto que el mundo le llama a Roma la ciudad eterna. No, no, no. La ciudad eterna no es Roma. La ciudad eterna es llamada en la Biblia la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Dios, la ciudad del gran del Dios vivo, la ciudad de paz. Tiene muchos nombres. Pero en este caso, Jerusalén será la capital del mundo. Esto lo vemos en 2 Samuel 7, versículos 10 al 16, en Salmo 2, versículo 6, en Zacarías 8, 20 al 23, y en Isaías 54, lo cual me voy a permitir leer de manera rápida. Dice así Isaías capítulo 54. Dios le dice así: regocíjate, oh estéril, la que no da a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda, es decir, haz más espacio, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarás las ciudades asoladas. Es lo que esperan los judíos.